Muy buenos días tengan todos y todas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Les saluda su hermano Teodoro Darnot, precursor del divino orden de la teocracia para nuestros pueblos. En esta mañana vamos a tratar un nuevo tema en torno a la palabra de Dios. Vamos a hablar de Dios, la Biblia y la política. Pues estamos en un año electoral donde el pueblo venezolano acudirá para elegir un nuevo mandatario. El pueblo cristiano, o se denomina cristiano en Venezuela, está un poco desorientado en cuanto a su actuación en este proceso. Si los cristianos deben participar en política o no deben participar en política. Si Dios se involucra en política o si Dios no se involucra en política. Desde hace un poco más de 2 siglos para acá, se viene hablando de que Dios no se involucra en la política, que debe haber una separación entre la política y la iglesia, entre Dios y el Estado. Eso es lo que se ha venido enseñando y eso es lo que se ha venido creyendo. Sin embargo, Dios está hablando a Venezuela en este último tiempo y está trayendo un mensaje a Venezuela y América que difiere bastante de esta enseñanza ya tradicional. Y quiero que en esta mañana busquemos en nuestras Biblias para conocer con un poco más de profundidad sobre este tema. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, desde el verso 14, y vamos a leer hasta el verso 20. Es un tratado de política, estos versículos del capítulo 17 de Deuteronomio. Porque la Biblia no es un libro que nos habla solamente de lo eclesiástico, de lo sobrenatural. No. Eso es reducir la Biblia, reducir todo el texto sagrado a una pequeña dimensión. La Biblia trata sobre sociedad, cultura, arte, ciencias militares, leyes, derecho, moralidad, economía, territorialidad, sobre relaciones internacionales, diplomacia. La Biblia es un texto que abarca todas las áreas de la vida individual y colectiva para traernos a nosotros el conocimiento de Dios, ¿no? O las instrucciones de Dios para su pueblo en todas y cada una de esas áreas. Pero en estos últimos tiempos se ha hecho lo contrario. ¿Por qué? Por la decisión de unos señores y señoras que toman un pequeño grupo de hombres y de mujeres con un solo propósito, y es el propósito de explotarlos económicamente. Vamos a estar claros.
de asegurarse una fuente de ingreso, una fuente económica. Y así entonces van acumulando riquezas. Y esas riquezas les van dando poder y soberbia. Entonces, cuando ya tienen dominio sobre ese pequeño grupo, entonces comienzan a gastar en vanidades, carros de lujos, escoltas, viajes a Disney World, a Hollywood, algunos hasta Las Vegas, a gastar en trajes lujosos, en maquillajes, vanidades, y mantienen al pueblo en la ignorancia. Qué dolor, qué lamentable. Entonces Dios tiene que escoger a alguien para traer el conocimiento a su pueblo. Entonces, la Biblia, el libro sagrado, es un tratado sobre todos estos temas que abarcan la vida individual y la vida colectiva. Y aquí el subtítulo dice: instrucciones acerca de un rey. Instrucciones son directrices, las directrices de Dios acerca de un rey. Que es un rey, tenemos que traerlo a este contexto. Un rey es una figura política. Entonces, aquí las instrucciones es acerca de una figura política. El rey es el mandatario, el primer mandatario nacional, el jefe de Estado y de gobierno. Hoy sería lo que es algo parecido al presidente de la República, ¿no? Entonces, las naciones paganas en torno a Israel tenían la forma de elegir su mandatario, su jefe de Estado. Pero Dios habla al pueblo de Israel y les ordena no imitar a estas naciones en la elección del primer mandatario. Y les dice cómo deben hacerlo desde Él, desde Dios. O sea que la elección acá, el proceso electoral del mandatario, es como Dios lo ordena que se haga. Y no hacerlo de esa forma significa pecado, porque es infracción de la ley, porque la palabra de Dios es ley. Entonces, es lo que se llama pecado en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. El pecado es infracción de la ley. O sea, no elegir el mandatario de la forma como Dios ordena es infracción de la ley, es pecado. Y por lo tanto es muerte, es perdición eterna. En este caso, el pueblo cristiano que no obedece esta directriz no está salvo. Es mentira, no está salvo, está perdido. Prestemos atención como dice el texto, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, cuando estés habitando en Venezuela, la tierra que Yahvé tu Dios te ha dado, y tomes posesión de ella, y digas: pondré un rey sobre mí, o sea, pondré rey sobre la nación, pondré mandatario, pondré presidente, como todas las demás naciones que están a mi alrededor. Porque ¿cuál es la primera intención del pueblo? Bueno, imitar a los pueblos vecinos. Pero Dios advierte que no va a hacerlo de esa forma como está diciendo en su pensamiento el pueblo. Y vamos a prestar atención para que se dé cuenta que esto es así. Dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahvé tu Dios escogiere. Ah, entonces no es al que tú escogieres,
O sea, tú no puedes escoger el candidato, tú no puedes escoger el mandatario, es Dios el que escoge el mandatario. ¿Cómo lo escoge? Bueno, lo escoge y luego da a conocer esa elección que él ha hecho a través de su siervo, los profetas. Y dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. O sea, de entre tus hermanos elegirás tu presidente. ¿Por qué? Porque si tú pones un presidente que no es tu hermano cristiano, entonces él va a pervertir al pueblo. Él va a llevar al pueblo a adorar dioses falsos, como es el caso de Venezuela, que tenemos una cantidad de dioses legalizados por las leyes, institucionalizados, todo el culto patriótico, porque cada prócer es un ídolo y cada ídolo es un dios, y la Biblia dice que los dioses son demonios. Entonces tenemos una idolatría a los demonios como culto del Estado establecido por hombres que no son cristianos, sino que masones, paganos. Entonces Dios te está advirtiendo, no coloques a alguien que no sea tu hermano, o sea, que no esté convertido, que no se haya arrepentido, que no se haya convertido, que no haya cambiado su vida al modelo espiritual. A ese no lo vas a poner porque te va a pervertir al pueblo. Entonces, dice, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Quién es extranjero en relación al pueblo de Dios? Los paganos, los mundanos. Son extranjeros, no pertenecen al pueblo de Dios. A él no lo podrás poner. Aquí tenemos algunos partidos que se denominan cristianos, que escogen figuras mundanas, extranjeros al pueblo de Dios, para llevarlos en sus tarjetas. Y a veces hacen hasta negocio, ¿no? Bueno, yo recojo los votos cristianos y te los vendo. Yo me postulo como candidato presidencial, y cuando ya llegamos cerca ya al final de la elección, entonces yo me retiro. Y entonces los votos te los vendo a ti. Y así entonces trafican con los votos del pueblo. Partidos que se denominan cristianos. Hay que tener mucho cuidado con eso. A través de algunas prebendas, algunas prerrogativas o algunos intereses, en la mayoría de los casos de tipo económico. Bien, entonces no podrás poner al extranjero. O sea, Dios prohíbe, hermano, hermana cristiana, que tú le des tu voto a alguien que no sea hermano tuyo cristiano. Pero dice también el verso 16, pero él no aumentará para sí caballos. O sea, el caballo en aquel tiempo es lo que hoy es la camioneta último modelo. Entonces no vamos a amontonar una cantidad de carros, de camionetas de lujo. Y en esto de camionetas de lujo está involucrando todo esa corrupción. No solamente vehículos, sino dineros mal habidos. O sea, está hablando en contra de la corrupción del mandatario nacional. No va a practicar la corrupción, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Cómo interpretamos esto en este contexto? Bueno, no va a regresar ese presidente cristiano que se ha elegido, que ya ahora es mandatario nacional. Ese no va a llevar al pueblo al modelo de Egipto, al mismo modelo terrenal mundano de política. Hay dos géneros de política: la política humana, terrenal, corrupta, satánica, que es la que está gobernando en Venezuela.
y la única que se conoce en Venezuela, no va a llevar al pueblo a ese modelo de política con la finalidad de generar mejor economía o hacer crecer la economía nacional. No, no va a llevar al pueblo a ese modelo nuevamente, que es el modelo de Egipto, el modelo de los demonios. Entonces va a mantener al pueblo en la política de Dios, la política santa, la política celestial, la política espiritual, que prácticamente es desconocida acá en Venezuela y en América. Nosotros, los hombres y mujeres de Dios, no tenemos ideologías políticas, tenemos teología, teología política. La política como ciencia de administrar la poli, que es la ciudad. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Lo está advirtiendo al mandatario nacional en contra de los vicios, de los placeres y de la acumulación de riquezas producto de la corrupción. Entonces, mire, como es un tratado de política, aquí la Biblia nos está hablando de política. Y dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahvé su Dios, para que guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. El rey debe de memorizar la ley de Dios. ¿Para qué? O sea, el mandatario, el primer mandatario nacional, ya el mandatario cristiano colocado en la sede del gobierno, de su gobierno, que en este caso sería ya gobierno de Dios a través de él, teocratos, teocracia. Entonces él debe memorizar la ley de Dios. ¿Para qué? Para pensar desde la ley de Dios, para sentir desde la ley de Dios, para hablar desde la ley de Dios y para actuar desde la ley de Dios. Nunca desde sus propios principios, nunca desde los principios terrenales. Entonces, de esta manera, el mandatario está sometido a la ley de Dios, por lo tanto, es a Dios a quien está sometido. O sea, es Dios quien está actuando por intermedio de él, de manera que el mandatario en este caso es un virrey, es un regente de Dios. Pero el verdadero mandatario en ese caso no sería él, porque no está actuando con sus propios principios. El verdadero mandatario en ese caso viene siendo Dios, y él simplemente viene siendo un instrumento para que Dios ejerza su gobierno sobre la nación, o sea, para que Dios ordene y rija la nación usando este instrumento humano. Ahora, Dios sería el verdadero mandatario de la nación, conforme como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 33, verso 22. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias, Isaías, capítulo 33, verso 22. Dice así: porque Yahvé es nuestro juez. ¿Qué quiere decir esto, nuestro juez? Quiere decir que él, Yahvé, se constituye de esta forma como poder judicial de la nación. Entonces pasa a ser Dios quien administra la justicia en todo el territorio nacional. De acuerdo a Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de nuestro Dios como Él nos ha ordenado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir colocarlos como ordenamiento nacional y obedecerlos, porque entonces pasarían a tener rango, valor y fuerza de ley para establecer la justicia de Dios. Dios sería el sistema judicial. Y dice,
porque Yahvé es nuestro legislador. ¿Qué quiere decir legislador? Yahvé legislador significa que Yahvé sería nuestro sistema legislativo o poder legislativo en Venezuela. Poder legislativo espiritual, divino, santo, lo que quiere decir que de donde va a emanarse las leyes que van a ordenar y a regir toda la vida nacional en santidad y en justicia. Entonces, allí ya tendríamos dos poderes en las manos de Dios, el poder judicial y el poder legislativo. Y luego dice, porque Yahvé es nuestro rey. ¿Qué es un rey? O sea, lo que le estoy diciendo hace rato. Entonces Yahvé pasaría a ser nuestro verdadero mandatario nacional y la figura que él ha elegido para actuar a través de ella pasaría a ser un regente de él, un instrumento de él para administrar la justicia, las leyes, el orden, todo lo que tiene que ver con la economía, con la educación, con todas las necesidades de la vida humana. Y dice, él mismo nos salvará. Entonces, finalmente, ya él como rey, como juez, como legislador, él también finaliza siendo nuestro Salvador. Nos ha salvado por medio de este modelo donde él mismo interviene para regir personalmente nuestras vidas en santidad y en justicia. Es lo que se llama teocracia, del griego teokratos. Teo, Dios, gracia, gobierno, teocracia, gobierno de Dios. Entonces, aquí vemos cómo la Biblia es un tratado de política. Descubrimos la política de Dios, un nuevo género de política. En este contexto del 2018, en que el pueblo venezolano acude a buscar un mandatario, es preciso que el pueblo que se denomina cristiano, sus líderes eclesiásticos, mediten sobre el significado de toda esta palabra que Dios está hablando a través de mí en este humilde video. Y que el pueblo que se denomina cristiano obedezca la palabra de Dios y tome como mandatario a aquel hombre que Dios ha elegido. Dios me habla sobre Javier Bertucci. Javier Bertucci sería el instrumento de Dios, escogido por Dios, elegido por Dios, para Dios actuar en Venezuela a través de ese instrumento. No tiene que ser un instrumento perfecto. Moisés no era perfecto. De hecho, que ni siquiera pudo entrar en la tierra prometida, porque no fue todo lo obediente que tenía que haber sido a Dios. Dios trabaja con lo que hay, no con lo que no hay. Y el instrumento más apropiado en estos momentos para llegarle al pueblo venezolano, para que Dios actúe a través de ese instrumento, es Javier Bertucci. Y él puede rodearse de un grupo de hombres de Dios que conformarían su gabinete para establecer un gobierno cristiano y luego ir a un proceso de construcción de una sociedad cristiana en un pacto constitucional cristiano. Esos hombres pues serían Ignacio Illáramendi, Raúl Ávila, Samuel Olson, Malaquías Nava, Luis Reyes, Urosa Sabino, hombres, líderes eclesiásticos
de diferentes denominaciones acá en Venezuela. Bien, es el momento de la unidad, de demostrar que ponen por encima de sus intereses eclesiásticos o personales, colocan a Dios por delante, por encima de todos esos intereses, de todas esas parcialidades, que colocan también al pueblo venezolano por encima de todo eso. Dios y el pueblo de Venezuela. Y los intereses personales, sectoriales, es necesario que sean hechos a un lado. Dios en estos momentos llama al pueblo que se denomina cristiano a la unidad nacional, porque Él quiere intervenir en Venezuela para cambiarle la faz social, la faz política y llevarlo a ser una nación salva, una nación santa, porque Dios no quiere que ni un solo venezolano se pierda. Él quiere que toda la nación proceda al arrepentimiento, a la conversión, para que Dios traiga su salvación sobre este pueblo. Javier Bertucci es un hombre que se ha convertido, Dios lo ha convertido en un sentimiento cristiano nacional. Él ha llegado a la fibra más sensible del pueblo venezolano con su conducta, con su llamado a la unidad, con sus gestos concretos de solidaridad con un pueblo que sufre. Así es que llamo al pueblo en nombre de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, llamo a todo el pueblo cristiano venezolano y latinoamericano a apoyar al hermano Javier Bertucci, y que Dios quiera que el hermano Javier Bertucci también abra su corazón a escuchar la voz de Dios, el llamado a ponerse al frente de los destinos nacionales que Dios ha trazado para este pueblo. Amados hermanos, amadas hermanas, muchísimas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga a todos. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum. Les invito también a visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Allí tienen entrada también a nuestro canal de YouTube, donde tenemos interesantes audios sobre diferentes temas de interés desde Dios para Venezuela, para América, grandes revelaciones que Dios está haciendo en este momento histórico. Hasta una próxima oportunidad.